Bueno, agradezco muchísimo los comentarios que hicieron los académicos que están en sus casas, muy ilustrativos. Eh, Dije que iba a justificar por qué acorto un libro de 542 páginas en media hora y quiero detenerme en una justificación que la puse en el prefacio de la obra. Esta es una obra desbordada. En realidad abarca bastante más de lo que dice el título, y la razón es que para hacer eso espero irlas aclarando a medida que se desarrolle esta charla. Como ven, este es el volumen 1 de lo que yo pensé que iba a ser una obra única, pero cuando se extendió mucho más de lo que pensaba, tuve que encontrar un límite para esta primera parte. Tengo en elaboración una segunda, espero poder terminar ahí, y si no, espero convencer a alguien que una vez que yo haya desaparecido, retome la idea y siga adelante. De la página 459 a la 542, es decir, 80 y tantas páginas, hay bibliografía, en letra muy chiquita. La aparente exageración es que llevo leyendo 20 años material para esto, y bueno, se acumuló una enorme cantidad de información que me pareció legítimo incluirla. Y acá va a empezar el recorte, pero partiendo de una nueva justificación. Hace 50 años, por primera vez, ahora ya 51, por primera vez en eso que ustedes ven ahí, que es la puerta antigua, la demolieron lamentablemente, el viejo hospital de Paysandú, donde estaba como interno y asistí mi primer parto. Asistir es una forma elegante de decir que la enfermera me dijo, no llega la partera, vení. Yo dije, no sé qué hacer. Dijo, vestite y agarrá un trapito de estos de campo y ponelo ahí, y yo te indico. Y en determinado momento gritó, ponelo abajo, estúpido, que se va a caer ese niño. Me pareció interesante, qué lindo que es atender un parto, es facilísimo. No tuve en cuenta que era una gran multípara y que pujaba, que parecía una luchadora de lucha libre. Lo cierto es que decidí seguir obstetricia. Me fui al Pereira Rosell, empecé mi posgrado y quedé deslumbrado con los aprendizajes iniciales. Pero en estos 50 y más años he sido testigo de cambios asombrosamente rápidos. Sin embargo, hay algo que parece no cambiar. Existen mitos sociales, eso que llamamos ritos, que rodean a tantas cosas y también al parto, y también existen mitos profesionales que a veces aceptamos como verdades científicas. Me afilié a una frase que leí en un libro de Popper. Mi tesis es que lo que llamamos ciencia se diferencia de los mitos anteriores no por ser algo distinto a un mito, sino por acompañarse de una tradición de segundo orden, la de discutir críticamente un mito. No voy a decirles a ustedes lo que son los mitos existen, son interesantísimos, pero hay otras cosas que en realidad son tradiciones, como tener los relojes pulseros, la enorme mayoría de la gente, en la muñeca izquierda. ¿Por qué? Bueno, por tradición. Yo soy antitradicional y lo tengo en la derecha. Hay otras cosas, como el anillo de bodas en el anular de la mano izquierda, que en realidad tiene una explicación médica, o tuvo una explicación médica. Había una vena que iba del dedo, que ahora llamamos anular, hasta el corazón. Por tanto, encerrar ese dedo como representación del corazón era decir, te abrazo para el resto de la vida, cosa que después la vida desmiente, pero bueno, era una linda idea. La vena no existe, pero se le llamaba vena amoris. La ciencia está impregnada de mitos. Mito en el sentido de relato que explica algo a veces aceptado a rajatabla. En ese sentido, lo que decía Popper es bastante similar, se puede discutir, pero no voy a entrar en eso ahora, a lo que Thomas Kuhn llamó paradigmas. Sigo con Popper. El criticismo es un método más revolucionario que la acumulación de datos porque destruye, cambia y altera el todo, incluyendo su instrumento más importante, el lenguaje en que nuestros mitos y teorías se formulan. Todos sabemos lo que han sido revoluciones científicas a lo largo de la historia. Sin embargo, algunas veces no prestamos atención a que detrás de algunas hay creencias y verdades, entre comillas, porque están basadas en la o las culturas, las religiones o la negación de las mismas, los criterios sociales aceptados o rechazados, leyes, decretos, úcases y lo que sea. Así que mi mirada incluyó, y eso amplió enormemente el ámbito en el cual me moví para escribir este libro,
consideraciones de la antropología, sociología, religión, religiones, culturas, tradiciones populares y algunas cosas más. Y pensé en algún momento en esa frase que es bastante común entre quienes hablan inglés, Jack of all trades, master of none, traducido en una forma bastante lineal, Juancho, el de muchos oficios que no domina ninguno. En mi defensa quiero decir que juro que no soy historiador, que no soy antropólogo, sociólogo, ni todo lo otro que quiera. Pero en la historia de la medicina tengo la ventaja de entender el lenguaje y las ideas. En especial tengo esas ventajas en la historia de la obstetricia, enriquecida por décadas de contacto con colegas, parteras, neonatólogos y otros especialistas. Y esto me permite una mirada orientada hacia lo médico y lo obstétrico en especial, de la información que proviene de aquellos campos. ¿Qué me interesaba entonces? Saber qué se hacía, con qué objetivos, con qué fundamento ideológico, con qué medios, qué resultados se obtenían, qué cambios ocurrieron, qué significó para mujeres, neonatos, familias y sociedades. No cabe ninguna duda que entre técnicas y prácticas del ayer y las de hoy ha habido enorme cantidad de cambios. Y parece ser que también ya se puede empezar a vislumbrar el mañana, si es que es cierto lo que acabo de ver publicado, la realidad virtual puede ayudar a aliviar el dolor durante el parto. ¿Será o no será? Eso se verá. Pero siento que durante el camino, larguísimo camino de la historia, que empieza desde los primeros homínidos, de los cuales no sabemos nada, hasta una serie de desarrollos que han seguido, han habido cambios importantísimos. Algunos pueden opinar que bueno, han habido cambios que han mejorado las cosas, que han dado resultados mejores para las mujeres y los recién nacidos. Hay otros que dirán qué malo, se medicalizó, se tecnificó, etcétera, etcétera, y en esto no voy a entrar. Por eso voy a tener solamente las dos preguntas que lideraron primordialmente mi investigación. ¿Qué se hacía y por qué se hacía? Quiero detenerme también medio minuto en algo que me hicieron llamar la atención. Me preguntaron, ¿y por qué habla del parto y el nacimiento? Bueno, el parto es algo que le ocurre a la mujer. Nacimiento es lo que le ocurre a quien después va a ser un recién nacido. Lo cierto es que en ambos campos hay con criterios técnicos, culturales, sociales, algunos mandatos, hay deberes y muchísimas cosas más que hacen que haya criterios diferentes para uno y para otro. Y por eso desarrollé una idea en 4 grandes secciones de este primer volumen. La prehistoria de los pueblos no hegemónicos, las grandes civilizaciones orientales, lo mismo para las americanas, Grecia, helenismo y Roma. Y cada una de esas secciones tiene una serie de capítulos en los cuales no me voy a detener ahora. Hay también apéndices, y estos apuntan a cosas que me interesaron mucho, que quizás sean colaterales, aunque con cierto vínculo con el hilo principal del desarrollo, pero me dio tanto trabajo encontrarlas, ordenarlas, que pensé, quizás sea bueno que si alguien tiene interés en esto, encuentre algo ordenado, a punto del cual luego progresar. Y me interesa detenerme en otra cosa, y es en el papel de las mujeres. Si ustedes miran esta imagen, que es griega, hay solamente mujeres. Hay una que está sosteniéndose, desapareció en la imagen, pero está punteada, porque seguramente era así, está por bañar a un recién nacido, un rito. Hay una parturienta que ya está vestida, está sentada en un banquito de parto, hay mujeres que seguramente colaboraron en el parto, y alguien que sinceramente no sé qué está haciendo. Es esa que está apuntando con algo hacia un globo encima de una columna o una bola, vaya a saber qué rito había detrás de esto. Pero lo cierto es que los ritos son enormemente importantes. Lo fueron durante la historia y la gran mayoría de los pueblos actuales mantienen ritos alrededor del parto y el nacimiento que no pueden ser desatendidos porque son de enorme importancia social, familiar y de todo lo que rodea eso. Por eso es que también me detuve en muchos mitos y ritos. Vuelvo a las mujeres. Ese es un medallón que está al frente de la antigua Facultad de Medicina de París, que homenajea a Agnodice. El nombre en realidad es más Agnodique que Agnodice, pero la mencionan así, así que sigamos.
La traje especialmente porque está circulando, se está viralizando una idea acerca de que esta mujer se disfrazó de varón porque quería estudiar medicina y en Grecia estaba prohibido, se fue a Alejandría donde estudió con Herófilo, volvió a Grecia y disfrazada de hombre para poder ser médico, empezó a atender a parturientas. Fue acusada y juzgada en público porque los médicos varones no podían atender mujeres porque eso era lesivo al pudor. Por tanto, ella el juicio era público, ella se desnudó frente al Areópago, por eso ahí dice mujer médica delante del Areópago, y demostró que era mujer. Entonces la acusaron por ser una mujer que ejercía una profesión médica. Cuando la iban a condenar, las mujeres que estaban escuchando el juicio armaron un escándalo tal que obligaron a modificar las leyes y desde entonces hay mujeres médicas en Grecia y pueden ejercer la asistencia de otras mujeres. Es un mito, es otro mito más. Es un mito de los llamados etiológicos, en los cuales a través de una anécdota se relata el nacimiento de alguna profesión, un oficio o lo que sea. En la historia, la única historia que existe que habla de eso, fue escrita 700 años u 800 años después de lo que se supone que vivió esta mujer, alrededor de 600 antes de Cristo, y fue escrita entre el primero y el segundo siglo después de Cristo por un señor que escribió un libro interesantísimo, se llama Fábulas, solo recoge fábulas. Quienes se encargaron de desmentir esta historia que ha circulado durante siglos fue una mujer, Helen King. Además de ser una gran investigadora, historiadora, es una feminista convencida. Y lo digo para excusarme de que no estoy inventando algo yo para oponerme a la idea de una mujer generando una profesión. 5 años después que ella, Vivian Newton reforzó esta idea y demostró que era un mito. Pese a ser un mito, y que no se sabrá nunca si existió realmente alguien que se llamaba Agnodice. Agnodique, me enteré después, en griego significa casta ante el Areópago, o casta ante los jueces. Eso también apunta a que realmente debe ser un mito. Pero haya existido o no haya existido, es importante tener en cuenta su figura engrandecida por la historia esa, porque resalta el papel trascendente que han tenido las mujeres en la asistencia del parto. ¿Y por qué se necesita asistencia y ayuda en el parto? Bueno, por razones que están bien descritas en algo que se llama dilema obstétrico y que obliga a considerar qué es lo que pasa en nuestros primos más cercanos, los chimpancés, respecto a la mujer. Lo que tienen a la izquierda es la pelvis de una chimpancé hembra y vean que el trayecto, marcado por la flecha celeste remarcada en rojo, que hace el petito chimpancé para pasar, es prácticamente lineal. La pelvis de la mujer, la del hombre también, pero la de la mujer está modificada para sostener la bipedestación. No se podría caminar si la pelvis, habría que caminar en 4 patas, a mí me está por pasar por problemas de columna, si la pelvis no se hubiera modificado. Y eso significó que se hizo más estrecha, que se hizo más anfractuosa, y el camino que debe recorrer el feto humano para atravesarlo da varias vueltas, obliga a giros y eso lo hace dificultoso. Otra cosa que lo hace dificultoso es que el recién nacido chimpancé nace con 1/3 de desarrollo de su cerebro, lo cual le permite trepar por el vientre de la madre para prenderse al seno, caminar, cosa que un humano no puede hacer, sabemos todos, porque el desarrollo es poco más de una 1/4 parte de lo que será en la adultez. Pero además, para peor, la cabeza debe atravesar una zona extremadamente estrecha. Si se desarrollara más el cerebro, como para ser parecido al del chimpancé, no pasaría. Si se desarrollara menos, la insuficiencia para la sobrevida del cerebro fetal haría que se murieran prácticamente todos los recién nacidos. Por eso se llega a lo que se llama una transacción que hace el parto dificultoso. Los grandes problemas que ocasiona la dificultad son lesiones del canal del parto de la madre, también de la cabeza fetal, o muerte. Esta imagen es de una disección de la momia de Gengenit, la esposa secundaria de un faraón, en la cual se ve la vejiga en el número 1, la pared vaginal, una enorme fístula uniéndola a las dos, y lo más probable es que esta mujer haya muerto muy
pocos días o de repente horas después del parto. El otro gran temor es la muerte. Esa mujer quizá murió, pero otras que no tuvieron esa dificultad tan severa también morían. La mortalidad materna fue enorme durante enorme plazo de desarrollo de la humanidad y pasaba en cualquier circunstancia. Esto es la lápida de Juana Ramos en el cementerio de San Carlos en Maldonado. Juana Ramos falleció a resultas de parto de mellizos, sus hijos también fallecieron. Esta foto la debo a una gentileza del historiador y amigo argentino Roberto Elizalde. También, esa era una mujer de pueblo, también morían las aristócratas. Esta era la mujer de Darío III de Persia, que murió inmediatamente después del parto. Son innumerables las historias de muertes durante el parto, especialmente de las mujeres de la alta sociedad, reinas, duquesas o cosas por el estilo. Si uno se fija en la mortalidad materna en varios países, esto es de cerca del año 2000, pero sirve para ejemplificar lo que sigue sucediendo en el mundo. Hay una enorme diferencia entre lo que pasa en países que están arriba, con lo que pasa sobre todo en la India, donde había en ese momento, y ha descendido relativamente poco, casi 600 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Ahora, si uno presta atención a la mortalidad materna natural, es decir, cuando no se ha hecho nada efectivo para evitar la muerte, esta se estima en 1.500 por 100.000 nacimientos, vale decir, 3 veces más de lo que se ve en la India. Y esto indica que en la India, pese a ese problema terrible que tienen, hay ayuda en el parto, hay asistencia que disminuye la mortalidad 3 veces con respecto a lo que sería la mortalidad natural. ¿Qué medios se utilizaron para tratar de evitar estas dos consecuencias tan terribles, a las cuales se agrega la muerte del feto o del recién nacido? Esta es una estampa muy interesante en la cual se muestra una mujer trillada, pariendo, y que tiene a sus lados, lo marqué con las flechas, 2 plantas, 2 vegetales. La mayor parte de la medicina más antigua es herbaria, pero la imagen de ese señor recogiendo hierbas es engañosa. Lo más probable, casi lo seguro, es que hayan sido las mujeres las que eran herbarias, las que recogían las hierbas, las que sabían para qué servía cada una, en qué época del año había que cosecharlas, etcétera, etcétera. Esto es un jeroglífico egipcio. Remarqué esa imagen de ahí que se sostiene que debe ser el jeroglífico para decir partera, pero no es eso lo que más me interesa ahora, sino esto que aparece acá. Eso es otra reafirmación de que debe ser una partera, porque lo que está sosteniendo son ladrillos de parto. La imagen de abajo es de Persia de mediados del siglo XIX. Y arriba hay un ladrillo recuperado hace relativamente poco, que está bastante deteriorado, pero que permite ver una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, vista de frente, se insinúan figuras humanas y presten atención al color celeste en muchos lados. Esto fue reconstruido y aparece una mujer sentada con un recién nacido en sus brazos, está en un banco de parto, detrás de ella hay quien está ayudándola, delante la partera que todavía está acuclillada para recibir al feto, y hay 2 postes o ramas o lo que sea, sosteniendo cabezas de la diosa Hathor, la diosa vaca que propiciaba los partos. La cabellera celeste era propia de las ilustraciones que hacían los egipcios para significar que era un personaje divino, de tal manera que este es el parto de una divinidad asistida por otras divinidades. Quizá estos fueran ladrillos ceremoniales y no de uso práctico como lo que anteriormente vimos. La ayuda por mujeres se ha ido viendo a lo largo de culturas y de épocas, y ahora quiero detenerme en la última. La última muestra una mujer que acaba de tener un parto, en la que está en el lecho. Hay un ayudante que está por dar el primer baño al recién nacido. Hay alguien que la está ayudando en el extremo derecho. Y aparece este personaje que es un varón. Este varón trae algo que posiblemente también sea ritual, una bandeja para sostener a su recién nacido y mostrarlo con orgullo a quienes estaban afuera esperando. Traje esto porque no es verdad que los varones nunca participaron en los partos. Participaron en forma práctica y participaron en forma teórica, en un número infinitamente minoritario respecto a lo de las mujeres, pero también participaron. Como lo muestra esta cerámica moche, en la cual la pareja de quien está teniendo el parto está detrás sosteniéndole el vientre,
para pujar, mientras la cabeza del niño ya se exteriorizó. Estas son las 4 charrúas que fueron llevados a París en una litografía que publicó Delaunay y que seguramente es de Arthur Onslow, no voy a entrar en eso, pero estuvo en estas zonas del Plata mucho tiempo. Fueron trasladados supuestamente como una muestra científica y se transformó en una exhibición de circo en la cual los 4 y la niña de la que voy a hablar ahora terminaron muriendo de tuberculosis por el mal cuidado a que fueron sometidos. Pero ahora me interesa detenerme en Guyunusa, que tuvo un parto en París, en una pieza en la cual estaba confinada. El dueño de esta especie de circo había convocado una partera, la partera describió el parto, pero ni Guyunusa ni su pareja, Tacuabé, aceptaron que interviniera. Guyunusa se ayudó de una cuerda atada a la puerta de la habitación, la cual se incorporaba traccionándola para poder hacer mejor el esfuerzo de pujo. Tabaré estaba detrás de ella, la sostenía, la ayudaba a elevarse en el momento del parto y la hacía caer cuando descansaba. En otros sitios del mundo ocurrieron cosas diferentes, pero que también indican técnicas en las cuales algunos varones están presentes. A la izquierda de este rollo, en el cual el nombre es Gaki-Soshi, el rollo de los fantasmas hambrientos, aparece una mujer que acaba de tener un parto. Y acá está el Gaki, un monstruo que esperaba el nacimiento para devorarse a los recién nacidos. Para evitar eso, la mujer que ven a la derecha, arriba, asomándose por una puerta, está consultando a un chamán que está cerca de ella y a un monje budista, que eran los que indicaban qué cosas había que hacer y a qué divinidades había que invocar para que el Gaki no se comiera al recién nacido. Varones que tuvieron una importancia decisiva para el avance de la asistencia del parto en la India fueron 3. Kasyapa, de Kasyapa queda muy poco, se sabe que escribió una obra muy extensa, pero queda un fragmento gracias a que los budistas que fueron a China lo tradujeron al chino y ahí se conserva. Es una lista de plantas con propiedades asociadas con la promoción del nacimiento, la vida y los niños. Charaka, un médico, desarrolló el sistema sanitario ayurvédico que todavía tiene vigencia en la India. Su ruta era fundamentalmente un cirujano. Describió manipulaciones para situaciones de partos dificultosos, con feto vivo para practicar reducción cruenta del tamaño craneano y quizá, esto no es tan claro en lo que escribe, una cesárea post-mortem. En nuestra línea de desarrollo de cultura, la greco-romana, aparecen personajes varones que escribieron, aunque se duda que hayan actuado en partos. Celso, Plinio el Viejo, Dioscórides, el padre de la botánica, Galeno y sobre todo Sorano de Efeso, que dejó un tratado en griego, fue traducido primero al latín por Valentin Rose y luego al inglés por Ousa Temkin. Este es un libro disponible, afortunadamente lo tengo y pude analizar mucho de lo que él hacía. Quiero detenerme en la parte final de los intentos de corregir esas incidencias negativas en el proceso de parto en 4 situaciones: cuando el parto progresa muy lentamente, cuando las fuerzas naturales no alcanzan, cuando el alumbramiento se demora y cuando se requieren medidas extremas. Y empiezo por el parto que se detiene, porque los ritos de fertilidad y parto con símbolos mágicos aparecen en las cuevas en las cuales nuestros antecesores dejaron imágenes. La tercera mujer de izquierda a derecha acaba de tener un parto, los demás están practicando rituales. Hay cuestiones bastante más elaboradas. 8.000 años antes de Cristo, en un asentamiento en lo que ahora es Serbia, se llama Lepenski Vir, que está bastante bien conservado, se pudo reconstruir arriba y a la derecha una choza, una casa, en la cual hay un santuario central. Abajo a la izquierda ven la distribución del santuario y la flecha y la ampliación a la derecha indica un hogar. Hogar no en el sentido de casa, sino en el sentido de un lugar, un tipo de horno, donde algo se quema para calentar el ambiente, una de las medidas que era fundamental para evitar el enfriamiento del recién nacido. Se sabe que era un lugar para partos, porque estaba rodeada de figuritas de fertilidad, pero sobre todo porque debajo de la losa había esqueletos de fetos y de recién nacidos
que, contrariamente al resto de los que morían, que se enterraban fuera de las viviendas, estos eran enterrados ahí. Y acá hay una medida que practicaban los comanches. Cuando un parto se detenían, ataban a la mujer a un poste y un guerrero avanzaba al galope tendido hacia ella, empuñando un arma y gritando, para tratar de que el miedo hiciera que la mujer pujara más enérgicamente. Creo que no se usa más, pero no sé, habría que ir y explorar. Los chinos utilizaban obviamente la acupuntura, pero estas imágenes son interesantes porque muestran los sitios en los cuales no se debía practicar acupuntura en la etapa avanzada del embarazo del parto porque podría ser contraproducente para la madre o para el feto. A veces se llamaban a cirujanos. La imagen no corresponde a la etapa a la cual estoy redactando en el libro, pero fueron los cirujanos los que empleaban las medidas más cruentas. Este está amputando una pierna. Los cirujanos que eran convocados en aquel momento, la mayor parte de las veces, terminaban destrozando al feto, tratando de evitar que la madre muriera en el parto, y era una medida que no había más remedio que hacer en aquel momento. Se conservan gran cantidad de instrumentos que posiblemente se utilizaron en el parto. Los de abajo a la izquierda son ganchos romanos que están descritos en los tratados como ganchos que se utilizaban para el parto. Hay enorme cantidad en las cuales no me voy a detener, pero quiero que presten atención a la imagen de abajo a la izquierda, que es un partero japonés, hombre, atendiendo a una mujer. Y esto se genera en una figura interesantísima, Genetsu Kagawa, 1700 a 1777. Analfabeto, talabartero, y que trabajaba en piezas mecánicas, a la cual una vecina corrió a buscarlo a ver si no tenía algo con que ayudar a la mujer que no podía parir y que iba a morir. Y él sacó algunos ganchos, los llevó, los aplicó en Japón y después se dedicó a perfeccionar métodos para asistir el parto. Y se volvió el partero más destacado de la época. Más que escribir, dictó, porque era analfabeto. El Sanron, principios de obstetricia, en otras fuentes se traduce como descripción del parto, cuando ya estaba en los últimos años de su vida. Su hijo, Genteki Kagawa, escribió el Sanron Yoku, más vale que escribir, porque el texto es igual, lo ilustró, y eso fue enormemente importante para enseñar a otros. La dinastía Kagawa fueron hijos unos de otros que se sucedieron y que durante 150 años dominaron la obstetricia en Japón, tanto que llegaron a ser los obstetras imperiales. Genetsu, Genteki, Mitsutaka, Mitsusada, Mitsunori. Y miren una cosa interesante que marqué ahí con una fecha en rojo, 1774. El hijo de Genteki nació antes que el padre, que había nacido en 1739. El asunto es que no eran hijos realmente. Cuando un alumno se destacaba, el maestro lo adoptaba. Por eso tenían todos el mismo apellido. Y durante estos casi 150 años mantuvieron en secreto los instrumentos que desarrollaban. Ahí hay uno, una varilla de hueso de costilla de ballena, una tira larga de algún material cualquiera y otro instrumento que van a ver después para qué servía. Pero lo del secreto me hizo acordar a otra familia, la de los Chamberlain en Inglaterra, que también durante varias generaciones mantuvieron el secreto al forceps que habían desarrollado para que nadie copiara su modelo. Ahí tienen una de las prácticas. El hilo está pasando a través de dos orificios de la lámina de hueso, se enganchaba al cuello fetal y lo traccionaba de ahí. Acá hay uno más desarrollado, lo hizo uno de los sucesores. Ya era obstetra imperial y lesionar a un posible heredero del trono le podía costar la vida a él. De manera que ideó otro, que en el marcado en A arriba tiene una lámina de seda que envolvía la cabeza y que hacía menos cruenta la maniobra. Acá hay otras, pero no vale la pena detenerse. Solo que abajo aparece una forma de convertir una transversa, eso que decía Guido Berro hace un rato, en una forma de presentación que favoreciera el nacimiento. La tercera, la dificultad en la expulsión de la placenta. En Vietnam se empleaba esta maniobra. Un varón, posiblemente el compañero de la mujer, se subía al lecho y con el pie presionaba el útero hacia abajo. Esto es para placenta, porque si se fijan, ahí está el feto que ya es el recién nacido. Y las maniobras heroicas, por llamarlo de alguna manera, aparece sobre todo en una descripción que publicó Felkin, médico, explorador y místico, esotérico, en una exploración que hizo por África. La publicó en el Edinburgh Medical Journal en 1884
y la ilustró con una cesárea que vio practicar a indígenas. La conclusión final de su trabajo, después de describirlo meticulosamente, es cómo se atreven estos salvajes a practicar una medida cruenta sin ninguna capacitación técnica. Lo que no tuvo en cuenta es lo que él también escribió. El niño estaba perfectamente bien 2 o 3 días después de haber nacido. La mujer a la cual se había controlado el sangrado propio de eso estaba perfectamente bien con un vendaje compresivo y estaba amamantando a su niño. Y siguieron vivos y bien los dos todo el tiempo que él quedó en ese lugar. Y no tuvo en cuenta que en Europa la enorme mayoría de las mujeres que eran cesareadas en ese momento o morían o quedaban en condiciones terribles. Pero bueno, eso es propio del eurocentrismo de alguna mente durante muchísimo tiempo. Y este señor, o más bien muchacho, es Rómulo Augusto, llamado Augustulo, el último emperador de Occidente, y lo del diminutivo es porque era un niño, había nacido en el 65, 465, y fue entronizado en el 75, y su reinado duró menos de un año. Contrariamente a lo que sucedía habitualmente cuando un emperador era derrocado, no lo mataron, se fue a la zona donde ahora está Nápoles, donde un aristócrata lo acogió, y parece que se dedicó a la botánica, a escribir cosas de botánica, y murió bastante más tardíamente, quizá después del año 511. En este brevísimo repaso de lo que el libro detalla, en 542 páginas y casi 1500 referencias bibliográficas, la lectura me permitió extraer algunas conclusiones o reflexiones con las cuales quiero terminar esta presentación. Ignorar el legado histórico puede ser torpe, porque los errores que enseñan, y si se los desconoce, se repiten. Lo que hoy es evidencia puede ser error mañana. Desconocer esto puede hacer caer en la soberbia y perpetuar el error. Nuevo no siempre es sinónimo de mejor. El tiempo relativiza, tarde o temprano, todos los caminos. Y viejo no es necesariamente sinónimo de inútil. Solo se puede juzgar un hecho en función de las circunstancias que obligaron a llegarlo o a hacerlo. Remarco esto, solo se puede juzgar lo hecho en función de las circunstancias que obligaron a idearlo o a hacerlo, porque me indigna esa mal llamada cultura de la cancelación en la cual alguien al grito logra que una manga de, una gran cantidad de gente señale con el dedo algo que desconocen y que ignoran por qué fue hecho. En fin, no quiero insistir en eso. Si alguien tiene interés en el libro, se me han agotado los que tuve para regalar a algunas personas. Ahora la editorial lo tiene en internet, se puede conseguir en PDF o papel, y si se olvidan de lo que dice allá arriba, no vale la pena anotarlo. En el buscador de Google ponen Historia de la asistencia del parto y el nacimiento, y ahí encuentran cómo adquirirlo. Y mi último agradecimiento a Doble Clic, las editoras que jugaron un papel fundamental en que esto llegara a término. Muchas gracias y hasta acá llegamos. Bueno, muchas gracias. Estimados académicos, estimados invitados, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Les pido disculpas porque por razones varias no puedo estar presente en la sede, cosa que mucho me hubiera gustado. Debo reconocer que cuando el académico Pons comenzó a hacer su presentación, temí que la misma consistiera en una descripción o un intento de resumen general del texto, cosa que es lo único a lo cual yo puedo acceder, porque sería un atrevimiento para mí incursionar sobre el área técnica, sobre la cual, por supuesto que el académico Pons tiene una erudición que asombra. Ha sido un gusto poder escuchar y presenciar esta presentación tan cargada de anécdotas, de humor incluso, y de detalle extraído de las imágenes que el académico sabe explotar tan bien, ¿no? Porque no solo es la imagen general con su contenido general, sino el pequeño detalle que hace mucho a lo que es un explorador y un inquisidor histórico como es el doctor Pons. Bueno, yo creo que estamos ante una obra excepcional, que es digna de destaque y que probablemente sea única en su especie, por la riqueza, la profundidad y la calidad del conocimiento
que expone el autor en la misma y de la cual solamente ha dado una muy pequeña muestra. Y además de esto, como dijo Pons, esto es solo el inicio de una tarea global aún más monumental, desbordada, como él reconoce en el prefacio de su trabajo, y que alguno de sus lectores hizo que se encontrara apabullado por el nivel de información y de conocimiento. Estamos, yo creo, lo podríamos definir como ante una suerte de maravilloso exceso, porque hay conocimiento desbordante, pero que a su vez es estímulo para profundizar en el mismo y que da muestra de la tarea de investigación que debió emprender el autor. Esta obra está centrada por una inquietud por el saber que se refleja en las preguntas que lo movieron al autor, que la expuso en la primera parte de su presentación. Y es un texto que aúna una enormidad de conocimiento médico, pero también histórico, antropológico, de mitos, cultural, en un terreno que globalmente hace a la verdadera esencia del humano, porque en lo humano están comprendidas todas estas características de la obra. Esta es una obra que podríamos describir en cuanto a alguna de sus características, que permite expresar o ilustrar bastante bien de qué se trata. Son 541 páginas, pero que tiene un índice onomástico de 12 páginas con alrededor de 1.300 referencias. Esto es un enriquecimiento notable, podríamos decir inabarcable, sobre el propio contenido del texto. 69 páginas de bibliografía, alrededor, yo hice una estimación bastante aproximada, alrededor de 1.656 fichas, 591 imágenes, todas referenciadas, pero no solo referenciadas, sino conectadas con el texto en curso, con el texto correspondiente. Hay además 246 referencias al pie, hay transcripciones de textos originales que son muy numerosas, y muchos datos adicionales colaterales, sitios, museos, etcétera, etcétera. Es, podríamos decir, una verdadera enciclopedia del tema. Queríamos destacar, además, que trata los ámbitos menos conocidos de la historia de la medicina y particularmente de la historia de la obstetricia y del parto. La prehistoria y los pueblos no hegemónicos, las grandes civilizaciones orientales y las grandes civilizaciones americanas, y concluye esta tarea inicial, este primer tomo, con lo que ha sido considerado siempre el principio de la historia de la medicina: Grecia, el helenismo y Roma, el inicio mismo de la medicina occidental tal como la reconocemos hoy en día. Se podría decir entonces que termina este primer libro donde la mayoría de los textos de historia de la medicina comienza, lo cual le augura un futuro muy promisorio al segundo y seguramente también al tercer tomo. Él no quiere reconocerlo, pero sabemos que ya está en elaboración. Así que solo resta esperar un poco en el tiempo. El contenido es vastísimo y las temáticas abordadas, yo le voy a pedir un minuto para poder mencionarlas. El autor mencionó algunas, pero yo quisiera mencionar todas las que constituyen de alguna forma un subcapitulado de su trabajo. Asistencia del parto y frecuencia del parto asistido, preparativos en previsión del parto, lugares para el parto, duración del parto, medidas mágicas y elementos rituales en el parto, aceleración del parto, que hemos visto algunos de los ejemplos un tanto cruentos, pero que pueden tener su fundamento científico también. Aceleración del parto, medicación para favorecer el parto, dolor para la expulsión de los fetos muertos, para el alumbramiento, para la expulsión de los loquios, para la producción de leche. Posiciones en el parto, ortostatismo en cuclillas, de rodillas, sedente, sedente con respaldo, en decúbito, otros tipos de ayuda en diversas posiciones. La tarea del varón en el parto, la participación del varón, el intervencionismo obstétrico, complicaciones del parto y muertes maternas, alumbramiento, conducta con el cordón umbilical y la placenta, anexos ovulares, retención de la placenta, puerperio y problemas del puerperio. Como ustedes ven, esto es un vastísimo terreno explorado en profundidad por el doctor Ponce, su trabajo.
Yo diría para concluir que se trata de una obra monumental, enciclopédica, muy bien documentada y seguramente de consulta. Está sustentada en una profunda e intensa investigación y es una base excelente, única para la ampliación de la información por las numerosísimas referencias que contiene. Es, por lo tanto, densa, intensa, para algunos ha resultado, y seguramente para muchos resulta desbordante, pero como el autor lo dijo, no es un texto que requiera ser leído de principio a fin de una sola intención, sino que es un elemento de consulta constante y permanente. Y no obstante esto, es de fácil y fluida lectura. Forma parte del capital fermental de generación de literatura científica profunda e intensa que posee la Academia Nacional de Medicina. Yo me voy a permitir una muy breve reflexión respecto al autor, que es un reconocido historiador de la medicina que ejecuta un acto de gran generosidad con este trabajo. Es una edición de autor que él nos ofrece, que nos obsequia, y es un obsequio de conocimiento, lo cual es prácticamente el más digno de los obsequios que nosotros podemos recibir. Por lo cual podríamos decir que, pese a su retiro, sigue trayendo hijos al mundo y este es uno de sus hijos más valiosos. El doctor Pons en su obra es un ejemplo del cumplimiento de ciertos preceptos que son poco tenidos en cuenta en el ejercicio y en la propia educación médica. Chesterton ha dicho, la desventaja de quien desconoce el pasado radica en que no está capacitado para entender el presente. Y Theodor Billroth, el famoso cirujano, nos dice, solo el hombre familiarizado con la ciencia del pasado es competente para colaborar en el avance de la ciencia hacia el futuro. Yo creo que el enorme deslumbramiento que nos produce el progreso actual de la ciencia nos priva un poco de la comprensión de estos otros conceptos. Quiero finalizar diciendo y recalcando y sustentando y apoyando las palabras del propio autor. Nuevo no es sinónimo de mejor, viejo no es sinónimo de malo, y todos debemos aprender de estas facetas. Y esto aplica no solo para el conocimiento, sino para muchos de los aspectos de la cultura actual que no valoran lo suficiente aquello que ha transcurrido y que es el sustento de aquello que estamos en este momento disfrutando. Muchas gracias, doctor académico Pons y amigo, por esta valiosísima obra que es un obsequio para nuestra academia y para nuestro entorno cultural y científico. Muchas gracias, Quique. Es siempre un gusto y un honor para mí comentar un libro del académico José Enrique Pons, quien, aparte de ser mi amigo durante medio siglo, y espero que continúe durante otro más medio tiempo, fue el autor del prólogo, la mejor parte, por cierto, de mi primer libro, publicado en 1992, hace 31 años. Ambos tenemos alma de diletantes, por lo que en el curso de esa amistad relatada hemos dialogado largamente sobre los temas aquí tratados, entre otros, e intercambiado publicaciones. Por eso, a veces leyendo esta obra, tengo la sensación del déjà vu. En otra ocasión he dicho que el académico Pons es uno de los pocos polímatas o polígrafos que he conocido, capaz de abordar con competencia, exactitud y originalidad casi cualquier tema, sea de medicina, de historia, de música, etc. Lo asiste desde la infancia una pasión por la lectura culta. Maneja varios idiomas, tiene una memoria privilegiada, gran habilidad expositiva e inteligencia integradora, además de una autoexigencia que le impide pasar nada de largo a la ligera. Basta ver el ya citado
larga parte de bibliografía. Este es un libro de erudición para aprender conceptos, pero más que nada para reflexionar sobre ellos y plantearse otros nuevos. No lo catalogaríamos en absoluto de mamotreto. El lenguaje es terso y accesible, pese que por momentos nos abruma la complejidad de los nombres de personajes y lugares que él es capaz de pronunciar. No obstante, no es preciso leerlo, como dijo Augusto, de principio al fin. Puede consultarse el completo índice onomástico. Tiene igual orden sistemático de temas tratados en los distintos periodos históricos, lo que facilita las comparaciones entre ellos. Las ilustraciones son muy buenas. Me consta que le debe haber sido particularmente dificultoso darle una forma lógica a un asunto tan variado, complicado y amplio. Y además poner un límite, porque, como dice Goethe, todo lo que se estudia seriamente termina convirtiéndose en un infinito. Hay un verso de T.S. Eliot que me viene a la mente ahora y dice: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Esta es una obra que destila sabiduría a través y sin perjuicio de la información y del conocimiento que brinda. Podemos imaginar los años de trabajo titánico que ha insumido la publicación de este libro. Por otra parte, con tal perfección de presentación, no tiene ni un solo error. E imaginamos la frustración que dice haber experimentado procurando comprobar infructuosamente la veracidad de algún dato. Pero Pons nos recuerda una magnífica frase de Gibbon que dice: para una mente activa, la indolencia es más dolorosa que el trabajo. El autor se autodefine como un aficionado a la investigación histórica médica. Pienso que ya ha superado ampliamente esta condición, habida cuenta de su larga y variada producción sobre el particular. Sí es cierto que quienes cultivamos este campo del conocimiento solemos carecer de conocimientos historiográficos o historiológicos suficientes, pero como contrapartida sabemos manejar un lenguaje y una comprensión semiótica que requieren escrupulosa frecuentación. Esto lo cito del autor. Como dice Müller, no Augusto, sino Müller, otro autor refiriéndose a Gibbons, tenía la ventaja de ser un amateur. Un amateur en el sentido original de la palabra. Él era simplemente un amante de su tema. Y nosotros lo somos también, con la prerrogativa adicional de haber sido testigos privilegiados de la eclosión de nuevas ideas y de cambios sustanciales en los criterios que guían las conductas, en este caso obstétricas. En otras palabras, haber sido testigos de la historia de la obstetricia en los últimos 50 años. Es verdad que existen algunos notables tratados de conjunto como este sobre la historia de la obstetricia, pero ya son muy viejos. Era ya tiempo de que se aportaran conocimientos actualizados, una visión moderna y amplia, no solo ni principalmente en medicina, sino también en otras ciencias que se han ido sumando: la paleontología, la antropología, la etnología, la lingüística. Y otra cosa a destacar que me pareció muy importante en este caso es la inclusión de las culturas americanas, incluso como él mismo lo hizo, con algunas referencias a la prehistoria de nuestro país. Un libro de esta categoría, procedente del hemisferio sur, es doblemente valioso. Y desde ya diría que requiere imperiosamente una traducción. Nos parece muy adecuada la introducción general, donde desarrolla los conceptos que él ya
explicó acerca de las modificaciones que ocurren en las últimas etapas de la evolución de los antropoides, en cuanto al tamaño del cerebro, del cráneo, el desarrollo locomotor, que hacen el parto a partir del momento de la transición hacia los seres humanos, hace el parto un momento difícil. Esto es más difícil que un parto, decimos con frecuencia. Un momento difícil y además riesgoso. Y lo otro, que ya fue señalado, que requiere cooperación. Por lo anterior, mientras que la mayoría de los animales paren en soledad, casi todos los humanos lo hacen con la ayuda de una o más personas, razón por la cual la asistencia en el parto es una de las primeras actividades entendibles como médicas en general y obstétricas en especial. En su mayoría, estas han sido desempeñadas, como fue visto, por mujeres, generalmente mayores. Las había también entre nuestras indígenas. Sin olvidar la rara actuación del chamán o hechicero en situaciones difíciles. Aunque, dice Pons, vale recordar que en algunas culturas existen chamanes mujeres. En cada uno de los capítulos, el autor menciona individualmente, siempre que se conocen, los nombres de parteras, algunas muy excelsas, como el caso de PSG en Egipto, y también parteros. Siguiendo el orden ya aludido, que se repite en los subsiguientes capítulos, analiza todo lo que fue dicho ya por Müller acerca de la frecuencia del parto asistido, los preparativos, los lugares, la duración, los elementos rituales, los procedimientos terapéuticos, ya fueran vegetales, animales, psicológicos, el susto, el engatusamiento o mecánicos, los ganchos y palancas. Y aborda 3 temas, a mi juicio, de mucho interés. 1, las posiciones del parto, aún vigentes hoy, aún discutidas, se puede decir hoy. 2, la participación del varón. Y 3, el grado del intervencionismo obstétrico. Asevera Pons, como toda cuestión humana, lo que tiene que ver con la asistencia del nacimiento y el recién nacido ha sido ideologizado. Según el diccionario de la Real Academia, esto consiste en imbuir por un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político a una cierta área de la actividad. La importancia creciente de la intervención de médicos, generalmente varones, que ocurrió a partir del siglo XVII, se lo llamaba un poco en broma los men midwives, que de algún modo desplazaron a las mujeres, sumado al intervencionismo cada vez mayor en el parto, han ido despertando críticas, reacciones y la oposición por parte de algunos grupos, en especial de algunos grupos de mujeres de feministas. Reclaman el parto humanizado, rechazan todo tipo de intervención medicamentosa o instrumental, procuran el parto en domicilio, recurren a personas sin una formación profesional tradicional. Quizá una de las cosas importantes a que pueda contribuir este libro es poner las cosas en su lugar. Al ver que sin ubicarse en ninguno de los dos extremos, pueden quizá recobrarse algunas conductas, por decir así, tradicionales, sin renunciar a la seguridad del binomio madre-hijo. Decía el profesor Mayet que existe un modo cultural de nacer en cada época. Y este concepto creo que debe ser muy tenido en cuenta a la hora de juzgar las conductas, en este caso obstétricas, puesto que la cultura influye muchas veces en forma subrepticia, inadvertida,
sobre todos nosotros. Mucho quisiera agregar sobre este libro, pero no quiero quitarles más tiempo ni el placer que experimentarán al leerlo. Hay que hacerlo con atención y lentamente. Este es un tema apasionante. El parto tiene un significado especial, como si fuera un nuevo comienzo, un nuevo comienzo de acción, de fe, de esperanza, que en palabras de Hannah Arendt dice, quizá en ninguna otra parte haya sido expresado en forma más concisa y bella que en las palabras del oratorio de Navidad que anuncian la buena nueva. Nos ha nacido un niño. La significación, entonces, del parto, más allá de los contenidos religiosos. Volviendo al tema que da motivo a mi comentario, nos congratulamos de tener aquí que entre nosotros, de que podamos reunirnos para comentar esta nueva obra, que creo que enriquece a la bibliografía universal. Insisto, no hay libros del siglo XX que yo conozca en ningún idioma tan abarcativo como esto. Y esperamos también con ansiedad el segundo, el tercero, el cuarto. Nada más. Muchas gracias.